está? Muy buenas tardes. Soy Valeria Fuertes. Les doy la bienvenida a esta nueva edición, por supuesto, de Economía para Todos. Hoy, miércoles 17 de julio. Amigos, estos últimos días hemos tenido información respecto, Caja Sullana, y el día de hoy con esta intervención por parte de la SBS a Cooperativa Quillabamba, Quillacop, también conocida, a raíz de ciertas decisiones que ha tomado la SBS, que sabemos es la superintendencia que se encarga, digamos, de fiscalizar de manera adecuada este sistema compuesto por cooperativas, cajas municipales, rurales, etcétera. Y vamos a tratar de desmenuzar, porque hay mucha confusión, ¿no? ¿Qué es una caja municipal? ¿Qué es una caja rural? ¿Qué es una cooperativa? ¿Para qué sirve? ¿Quiénes son los clientes? Etcétera. Sabemos que son dudas justificadas que surgen a raíz de estas noticias, pero lo vamos a conversar y a comentar con Edmundo Lizarzaburu, profesor e investigador de la Universidad ESA. Profesor Lizarzaburu, bienvenido. ¿Cómo estás? Buenas tardes, gracias Valeria por la invitación. A ver, en principio sí quisiera arrancar con esta diferenciación. Quisiera hacer como un mapa o un cuadro mental que quede bastante claro para la audiencia. ¿Cuál es la diferencia entre una caja municipal, como lo fue Caja Sullana, que fue intervenida hace algunos días, y con una cooperativa? No, excelente pregunta, y creo que es importante mencionarle a las personas que están viendo el programa, primero, tranquilidad, porque son eventos totalmente aislados. La Superintendencia de Banca y Seguros es el regulador del sistema financiero, que está compuesto por cooperativas, cajas y por bancos. Son los tres grandes actores, además de otros que regula la Superintendencia, pero ahora nos vamos a enfocar tanto en las cajas como en las cooperativas. Las cajas municipales son de propiedad de la municipalidad, ¿no? Hoy en día habían 12, quedan 11, ¿no es cierto? Y el evento de Sullana era un evento que ya se veía venir. ¿Y por qué se veía venir? Porque lo que la regulación establece es que si el patrimonio se achica, para hablar en términos muy sencillos, y esta reducción termina siendo menor al 50%, hay que intervenir la entidad para poder salvaguardar la operación en su conjunto, que incluye no solamente los depósitos, sino los créditos, es decir, los pasivos y los activos. Eso es a nivel de cajas. Las cooperativas, que tienen muchos años y recién han entrado en el marco de la regulación de la superintendencia hace un par de años, es más, recién se ha creado una superintendencia adjunta que ve las cooperativas y que ha venido interviniendo cooperativas de manera constante y recurrente, porque ha identificado que muchas cooperativas no han tenido la estructura financiera adecuada, es decir, la relación entre la deuda y el capital no era la óptima. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Se han ido consumiendo el capital social o el patrimonio producto de la pérdida, y eso genera que se tenga que intervenir la cooperativa para seguir evitando cualquier situación de cara a los propietarios. ¿Quiénes son los propietarios de una cooperativa? ¿Quiénes son los accionistas? Son los mismos socios, los que van aportando y van creando esta asociación que de alguna manera tiene como propósito ofrecer productos, tanto activos como préstamos, como captar recursos. Me quiero detener en las cooperativas, pero antes sí recordarle a nuestros televidentes de Economía para Todos que a raíz de lo que pasó con Sullana se abrió un concurso que fue bastante rápido y se determinó que Caja Piura iba a absorber a los clientes de Caja Sullana, y tenemos este comunicado que acaba de publicarse hace segundos, lo compartimos en pantalla, que dice lo siguiente: la transición de clientes de la ex Caja Sullana a Caja Piura se va a realizar en etapas. Es lo que anuncia Caja Piura a los clientes de la ex Caja Sullana, que el día viernes 19, este viernes, se va a informar el cronograma de atención para que los clientes que cuenten con depósitos de ahorro corriente, a plazo fijo, CTS, puedan acudir a cualquiera de los canales que va a ofrecer Caja Piura a nivel nacional y realicen las operaciones con total seguridad, garantía y tranquilidad. Se explica que el proceso de transición será por etapas, así que mucha tranquilidad con eso. Va a ser por etapas y debemos considerar que la capacidad operativa de Caja Piura se está ampliando y existe un equipo que está trabajando continuamente para poder evitar alguna demora o alguna molestia también por parte del público. La primera etapa de atención se brindará a los clientes de cuenta ahorro, luego se va a continuar con los clientes de crédito y finalmente vendrán los proveedores y otros. En el caso de los pagos de créditos ya se puede recibir pagos y atender nuevos créditos en la oficina de Caja
Piura. Así está entonces la información, va a ser por etapas y en cualquier momento aquí, por supuesto en RPP, vamos a ampliar la información. Regresamos al tema con el profesor Liz Arzaburu. Las cooperativas tienen socios. ¿Cuántas cooperativas hay más o menos a nivel nacional? Más de 200 hoy en día que están supervisadas por la superintendencia. ¿Y estas cooperativas tienen el Fondo de Seguro de Depósito? Has hecho una pregunta importante, pero quiero detenerme a hacer una explicación previa. Hay 3 niveles de cooperativas. Nivel 1 hasta 65 UITs, nivel 2 hasta 600 y nivel 3 más de 600 millones de soles a nivel de tamaño de la entidad. El Fondo de Seguro de Depósito sí cobertura a las cooperativas, pero un monto muchísimo menor, que es una gran diferencia que hay que tener en cuenta. Tanto las entidades financieras como bancos y cajas tienen la cobertura del Fondo de Seguro y Depósito hasta 121.500 aproximadamente. El número puede fluctuar dependiendo, ¿no?, hacia arriba o hacia abajo, pero está en ese rango. Las cooperativas, recién a partir de fines del 2024 y 2025, van a cubrir de 5.000 hasta 10.000 soles. Entonces, hay una diferencia bastante importante. Entonces, por más de que las cooperativas paguen unas tasas altas, no están cubiertas en la magnitud que otra entidad financiera a nivel de Fondo de Seguro y Depósito. Ahora, y es muy interesante este dato que usted ha compartido, porque de repente muchos se confundirán o creerán que no tienen fondo de seguro. Sí los tienen, pero la cobertura no es tan alta como la tiene una caja. Correcto. O un banco. Es menor, así es. Es muchísimo menor. Significativamente. ¿Para qué se crearon las cooperativas? O sea, ¿cuál es el objetivo realmente de las cooperativas, profesor? Es decir, la gente, si tiene de repente apuros, va a las cooperativas a prestarse plata, a guardar su dinero. ¿Cuál es el objetivo? A ver, una cooperativa nace con el propósito de poder ir generando en una determinada comunidad, normalmente agrícola, cafetera, estaba vinculada mucho a temas de transacción y de negocio, ¿no?, con la finalidad de que las personas puedan depositar sus excedentes y obtener préstamos, es decir, generar un balance en la zona de influencia entre los superavitarios, los que tienen, y los deficitarios que no tienen. Remuneraban a X y Y, el diferencial quedaba para la entidad. Entonces, este mercado empezó a crecer de manera representativa y empezaron a detectarse, producto de los temas vinculados con el PLAF, que es la prevención de lavado de activos y financiamiento contra el terrorismo, y todos los mecanismos que se necesitan para poder tener un sistema financiero robusto, equitativo, que hoy en día se tiene, era necesario que las cooperativas entren a ser supervisadas por la superintendencia por algo muy importante. Estaban captando dinero de las personas y el dinero hay que resguardarlo, pero además estaban otorgando créditos. Y ya conocemos casos de varias cooperativas en la cual se han visto inmersas en algunos procesos o algunos créditos que no han sido del todo sanos. Entonces, frente a toda esta situación, la participación de la superintendencia es sumamente importante para ir ordenando esto que empezó como una asociación de manera localizada, por ejemplo, en Quillabamba, y que fue creciendo a una zona de influencia mayor, tenga pues un ámbito de regulación que permita garantizar las operaciones. Ahora, ¿y quiénes administran las cooperativas? O sea, ¿cómo se designa? Imagino que tienen un directorio o algún gerente. O sea, ¿cómo funciona el organigrama? A nivel organizacional funcionan como una entidad financiera. Tienen un directorio, un board, tienen unas gerencias y tienen toda una estructura hacia abajo que de alguna manera debería soportar las operaciones. Pero muchas veces lo que ha ocurrido es que en algunos casos los préstamos, los créditos, las inversiones que han realizado no han sido óptimas o no han tenido esta regulación que establece la superintendencia en el marco del riesgo de crédito, liquidez, mercado y operacional, es decir, pilares de Basilea. Entonces, al haber realizado operaciones como si fueran amigos, es decir, te presto y me pagas mañana, ¿no?, hablándolo muy coloquialmente, esto ha generado todo un desorden que viene no de ahora. O sea, sí es importante resaltar que la situación mala de una cooperativa no es de la pandemia, es de hace 5 o 10 años, porque varias veces se ha buscado que entren en un proceso de ordenamiento, pero recién se ha logrado en los últimos años. Entonces, hay un directorio que toma las decisiones, como lo mismo había en la Caja de Sullana. En Sullana también había un directorio que tomaba decisiones, había unos gerentes que ejecutaban y había todo un equipo, todo un aparato de personas que se encargaba de las operaciones. Entonces, eso no ha funcionado en el caso de la última intervención de esta cooperativa en Quillabamba de una manera adecuada. Y probablemente en las próximas semanas vaya habiendo intervenciones y vaya habiendo cierres.
pero eso no significa que haya un problema en el sistema financiero, porque una cooperativa en general no representa ni el 0,1% del mercado. Entonces, lo que hace la superintendencia es intervenir para poder ordenar, para poder asegurar que potenciales nuevas personas no tengan problema con sus ahorros a futuro. Ahora, profesor, esto de que pasó con Caja Sullana se veía ya buceando hace algunos meses, ¿no? A tal punto que incluso ellos se acogen a este programa de fortalecimiento, y se le entrega más de 200 millones de soles. El Estado lo entrega a Caja Sullana y, bueno, lamentablemente pues no pudieron sostener el núcleo, el negocio. ¿Cómo sabe una persona qué tan bien financieramente, o sea, en términos de salud financiera, está una cooperativa, una caja municipal, una caja rural, un banco? O sea, también hay una plataforma, imagino, de fácil acceso y que es pública, cualquier persona digamos, puede ingresar por la plataforma web. A ver, yo le he hecho una pregunta que es muy importante y eso está en el marco de la cultura financiera. La Superintendencia de Banca y Seguros tiene un portal de información muy amigable, a diferencia de hace 10 años, hoy en día es muy amigable, y uno pone la información, cajas, cooperativas, bancos o financieras, AFPs, lo que están regulados, y le aparece la información de los indicadores que muestran la salud financiera de la entidad. En el caso de Sullana, ya hace varios meses uno veía la relación cómo la pérdida iba consumiendo el capital social. Si uno revisa la información a mayo, que era el último indicador que he revisado en el día lunes, uno ya veía que estaba cercano por debajo del 50%. O sea, ya la acción, ¿no es cierto?, de intervención ya se veía venir. Entonces, ¿qué tiene que hacer un ciudadano para poder estar tranquilo? La pérdida en una entidad financiera no significa que la entidad financiera esté mal. O sea, tener pérdidas no es malo. Es malo cuando se dan de manera constante, porque la pérdida podría estar generada por una inversión que se ha hecho, hay mucha depreciación, por una compra que se ha hecho. Hay diversos factores que pueden influenciar en ello. Lo que uno tiene que mirar es que el capital social se mantenga o la reducción no llegue al 5%, para mostrar una adecuada salud. Cuando empieza a pasar niveles de 5, 10, 15 y es de manera constante, ahí uno tiene que tener señal de alerta. Pero ojo, el Fondo de Seguro y Depósito cubre hasta 121.500. Entonces, si la entidad al final está en muchos problemas, pero uno es tomador de riesgo y quiere poner su plata porque la tasa es alta, y es una responsabilidad de uno, pero la superintendencia, respondiendo a tu pregunta, proporciona la información de manera muy amigable. Ahora, entonces, basándonos a esto, y eso también claramente es un reto pendiente para nosotros como país, esto de impulsar la educación financiera. Correcto. ¿No? Muchas personas, sobre todo en el norte del país, deberían saber en qué situación está la caja, la cooperativa, el banco donde están guardando sus ahorros o están teniendo su CTS o AFP o lo que fuera. A raíz de esta respuesta que usted nos da, profesor, ¿dónde conviene entonces tener los ahorros? ¿En una caja, en una cooperativa? ¿Depende de qué? ¿Depende de mi perfil? De repente si voy o me inclino más a lo riesgoso o no, soy más cauta. ¿De qué depende? A ver, digamos que podemos separar, hablando en términos futbolísticos, ya que acabó la Copa América hace poco, podemos separar la cancha en dos grandes grupos. Todos los depósitos que están por debajo de 121.000 soles, todas las entidades, bancos, financieras y cajas están bajo las mismas condiciones. ¿Por qué? Porque el Fondo de Seguro y Depósito sale y cobertura y cubre. ¿Okay? Montos mayores, uno tiene que analizar la situación, la salud financiera de la entidad, cómo está su patrimonio, cómo está en el ranking, ¿no? Si está pues entre las 4 o 5 primeras. Pero lo que es importante es, siempre es mejor diversificarse. Entonces, si ya tengo 100.000 en una, primero que hay que felicitar, porque hoy en día ahorrar 100.000 soles es difícil, vaya a una segunda entidad, una tercera, diversifíquese y busque el componente tecnológico, es decir, ponga el dinero de tal manera que el interés lo pueda consolidar en una sola cuenta para poder utilizar ese recurso. O sea, no se consuman el capital. Entonces, lo que se recomienda es, hasta 121.000, todas están en el mismo tier. Sobre ese monto, evaluar la salud financiera, evaluar hasta la comodidad de uno, ¿no? Si es que hay muchas agencias o hay pocas agencias, ¿no? Pocas ventanillas, cajeros.
Y el otro componente importante es la temporalidad del ahorro. El ahorro siempre tiene que estar pensado en el largo plazo más que en el corto plazo. Ahora, sí que quede claro que las personas o los socios de una cooperativa, en ese caso de Quillabamba, no van a tener la misma suerte de aquellas personas que han estado en Caja Sullana con respecto al Fondo de Seguro de Depósito. Lamentablemente no van a tener la misma suerte, y lo que es importante es, las cooperativas están en todo un proceso de adecuación y de modificación. O sea, hay que ser también ahí muy agudos a la hora de elegir si es que optamos o no por una cooperativa. Más que, o sea, no solamente agudos, primero que no hay que generar alarma. O sea, es evidente que va a haber todo un proceso de intervención, pero eso viene desde hace 2 años, o sea, no es de ahora. Que se ha juntado la semana pasada Sullana y ahora Quillabamba es totalmente coyuntural, o sea, se dio. ¿Okay? Entonces, lo importante es que las personas tengan la tranquilidad que hay un regulador que está haciendo bien las cosas, que hay un fondo de seguro y depósitos para un grupo que cubre una cantidad importante, para otro que cubre una cantidad muy pequeña, y ya va a estar en uno ver cuál es el apetito o tolerancia al riesgo, porque al final invertir, ¿no es cierto?, su dinero en una cooperativa que no está siendo supervisada es un riesgo que uno asume. Tiene otras alternativas, un poco, no necesariamente más seguras, pero por lo menos supervisadas, un fondo mutuo, el mercado de valores. Siempre se recomienda invertir en mecanismos que tengan supervisión, que haya un regulador que esté viendo cómo se está comportando el mercado. Ok, y ya con esto cierro, profesor, esta transición de clientes de la ex Caja Sullana a Caja Piura, que es lo que se ha anunciado y lo hemos visto en pantalla, se va a realizar en etapas, ¿es normal? Porque de repente hay comentarios por redes sociales, pero mi plata ¿dónde está? Que se hacen los vivos, que ahora lo quieren alargar. ¿Es normal, digamos, esta decisión de hacerlo por etapas y de manera ordenada? No solamente es normal, sino es lo adecuado. Okay. ¿Por qué? Porque hay que revisar la base de datos, hay que tomar en consideración la información, porque lo que el comunicado dice es no solamente los depósitos, habla de algo que también es muy importante y lo hemos descuidado. Las personas que tienen crédito van a poder pagar, no se va a perjudicar su calificación crediticia, pero dependiendo del estado del crédito podrían volver a pedir otro crédito. Es decir, el ciclo de negocio de esos microempresarios que han tenido sus garantías con Caja Sullana se está asegurando. Entonces, creo que es importante el mensaje y sí, hay que esperar en etapas. Normalmente son 30 días en promedio como máximo y se están cumpliendo cada uno de los componentes, porque además Piura está en el top 5 de las cajas. Entonces, esa absorción es un proceso natural. Perfecto. Profesor, muchas gracias por acompañarnos en esta oportunidad. Edmundo Lizarzaburu, profesor e investigador de la Universidad de San, estuvo con nosotros con este ABC, que creo que es bastante interesante a propósito de lo que ha pasado con Caja Sullana y con esta cooperativa y la decisión de la SBS el día de hoy. Pausa y regresamos.